Me las mande, ahora tengo que mandar la diapositiva. Siguiente, bienvenida. Listo, no entra más nadie. Bueno, muy bien. El tema de hoy que nos concierne son marcadores tumorales. Sabemos que si hablamos de los marcadores tumorales, de alguna u otra manera tenemos que hablar de la patología que nos va a permitir con estos marcadores ayudarnos al diagnóstico del cáncer. Cuando hablamos del cáncer o de tumores malignos o benignos, tenemos que conocer que existe algo fisiológico que lo conlleva, ya sea genético o ya sea de origen somático. Hay unos orígenes que dan esa multiplicación acelerada de las células y que no hay cómo controlarla, ¿cierto? Que nos origina la famosa palabra o connotación del cáncer, ¿cierto? En este caso no vamos a hablar tanto de la fisiopatología de los cánceres, de los tipos y esa clasificación como tal, sino de los marcadores que nos van a ayudar al diagnóstico de él según la sensibilidad o la especificidad que tenga esa técnica, porque estamos en el área bioquímica. En este caso, ¿dónde pueden profundizar un poquito más? Con genética, con fisiopatología, con biología molecular, pero no vamos a quedar ahí como esa deriva. Socialicemos un poquito de cómo hace la célula para poderse desarrollar o dividir de manera completa y que no haya ningún tipo de mutación durante ese proceso. Y si recordamos, ahí nos vamos hacia la biología celular, ¿cierto? Desde el inicio de todo, cuando nos enseñaron de cómo era una célula y cómo hace esa célula para poderse dividir. Entonces, si recuerdan, hablábamos de unas fases, ¿se acuerdan? Que hablamos de las interfases y de la mitosis, ¿cierto? Que de las interfases existen varias fases, valga la redundancia, que se necesitan para que se dé esa duplicación de esos organelos, de la síntesis de ese ADN, de la duplicación de ella y de los procesos de reparación que lo conllevan para que una célula madre dé origen a dos células hijas idénticas, ¿cierto? Si recuerdan. ¿Van conmigo, sí? Entonces, cuando hablábamos de la interfase que nos enseñaron, la interfase estaba la G1, ¿sí? Que la G1 era el inicio de todo, el inicio de partida para comenzar a formar esa nueva célula, ¿cierto? Que es ahí donde se forman las enzimas, se forman todas las moléculas, los organelos, se van como sintetizando. Y que dentro de esa fase está la fase G0 también, que es como una fase de descanso o de stop, donde no hay división, que eso es más que todo la toma de las neuronas, ¿cierto? Luego de esa fase está la fase ¿cuál? ¿Cuál es la que viene? La S, que es la de la síntesis o la duplicación del ADN. Como se van a formar dos células madres, se necesita que ese ADN esté duplicado, bien duplicado, ¿cierto? Y luego seguimos con otra fase, ¿cuál era? G2. La G2, que ya prácticamente es la de reparación, también de constitución de otros compuestos, que nos permiten garantizar de que esa célula, cuando una vez ya duplicada, entre esa fase final, que es la mitosis. Pero que dentro de ese proceso hay mucho más, ¿cierto? Porque están unas paradas, por decirlo así, que me van a garantizar de que esa molécula que se está formando en la fase 1 o en la S, para que llegue a la mitosis, de verdad se dé con excelencia y que no haya daños genéticos, ¿listo? Que interrumpa la producción efectiva de esa célula, para que ella misma pueda ser eliminada en ese proceso y no cause las famosas mutaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de ese proceso, sabemos que participan las ciclinas, ¿cierto? Participan también las CDK, que son las sinasas, ¿cierto? Dependientes de ciclinas, que permiten la fosforilación para que se pueda activar, pero que también hay que inhibidores de ellas, ¿cierto? Y se acuerdan cuando hablaban, no sé si recordaban ustedes en sus clases cuando hablaban de la P53, ¿sí? Que hablaban de la RB. Ella me mira así como que profesora, no sé si me está diciendo que sí o me está diciendo pero no entiendo ni Emily. Sí, las dos cosas, pero van al par, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que dentro de la fase G1, para llegar a la fase S, que es la de la síntesis, ahí hay algo que tiene que haber un inhibidor de esas ciclinas, ¿cierto? Y están, por ejemplo, la proteína RB, ¿sí? Que inhibe
Ese es como un stop que hay ahí, que nos va a permitir a nosotros, a nuestra célula, verificar que lo que se esté formando en la primera fase se dé bien. Cuando ya verifique eso, pues vuelve otra vez. Las ciclinas activan o desinhiben esa proteína para que continúe el ciclo. Lo mismo va a pasar en la S para que pase a la mitosis. Entonces, de la G2 para que pase a la mitosis, que está esa proteína P53, que es una de las que más se estudia cuando hay tipos de cáncer de origen genético, ¿cierto? Entonces, cuando hay o se producen, ¿cierto? Como tal, inhibidores de esos genes supresores del cáncer. Entonces, uno mide mucho la P53. ¿Por qué la P53? Porque también es un inhibidor de esas ciclinas que sí o sí hacemos esto ahí como para verificar que durante ese proceso se haga todo. Es como cuando ustedes están construyendo un auto, pues eso es lo que se me ocurre nombrarles en este momento. Existen muchos elementos para formar un auto de calidad y existen varias paradas o en el taller donde me van a permitir que se esté funcionando bien el motor, que la puerta esté bien, que todo esté todo correcto, pero siempre va a haber ese stop, y ese stop es como ese mecánico que está verificando o ese software que está verificando que esté todo para que luego le dé el arranque y finalmente se den esos dos autos de alta gama de excelencia, así como el primero que se originó. ¿Listo? ¿Por qué partimos de ahí? Porque de ahí tienen que conocer el origen del estudio de esos genes supresores del cáncer que de pronto no estén funcionando correctamente y por ende se dé la multiplicación de esas células que no deberían multiplicarse, sino quedar en stop o ser reparados para poder continuar su ciclo de duplicación. Entonces partimos de ese estudio para poder comprender estos marcadores. Entendiendo que todos nosotros también tenemos broncogenes, ¿cierto? Que cuando son mutados, a ellos les llamamos los oncogenes. Que estos oncogenes, cuando hablamos también de señalización celular, es cuando en el proceso de señalización celular hay un defecto en ellos. Cuando hablamos de esos oncogenes, por ejemplo, la vía de las RAS, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos las RAS que se traslocaban al núcleo para la replicación de la proliferación del ADN, la replicación del ADN y eso. Cuando hay un daño también en esas vías de señalización, pues ahí es donde viene la duplicación acelerada de esas células y ahí es donde viene la manifestación de algún tipo de cáncer, que ya lo vamos a ver. O también, por ejemplo, que son más que todo de tipo somáticos, porque acuérdense que el cáncer no solamente es genético, también se puede ser inducido por el hombre. Un caso muy común es cuando usted fuma, ¿cierto? Si usted fuma, no quiere decir que su familia, pues todos van a sufrir cáncer de pulmón. Es que la causa la causa del cáncer de pulmón de mi paciente es ¿por qué? Porque consume ¿qué? Fuma cigarrillo. Y él genera unos oncogenes, ¿cierto? Activa esos broncogenes que tenemos naturalmente debido a ¿qué? Por ese consumo del cigarrillo, en este caso. Entonces, no quiere decir por yo tener cáncer de pulmón, pues a mi mamá, a mi hijo también le da cáncer si él fuma así, o si mi tío fuma así, pero eso ya es de origen somático, por una condición que yo lo produzco, ¿cierto? Si ya hablamos de genéticos, son los genes que están atenuados, por ejemplo, el P53, el BRCA, que es para el cáncer de mama. Si yo tengo esa mutación, ese BRCA, lo más probable es que mi hijo, es una probabilidad porque es de origen genético, pueda sufrir también de cáncer de mama. Entonces yo le tengo que también hacer estudios genéticos a ella, por ejemplo, medición de ese BRCA, para ver si lo está mutado o no está mutado. ¿Estamos claros hasta ahí? Es como un desglose general de lo que quiero que abarquemos el día de hoy para que ustedes puedan comprender un poquito más de la utilidad clínica que tienen ellos. Y sabemos que nuestro cuerpo finalmente está formado de células y que todos esos genes finalmente están prácticamente en todas nuestras células. Entonces, buscar un marcador ideal, ahí viene lo difícil. ¿Por qué buscar un marcador ideal es difícil? Porque todo nuestro cuerpo está lleno de células que pueden producir la misma sustancia. Entonces, esa misma sustancia va a ser muy difícil de pronto que sea un marcador ideal. Entonces, se busca ello, pero es difícil. Pero al menos en la comprensión médica, ustedes pueden seleccionar los más sensibles o los más específicos. ¿Listo? Para que los pueda ayudar a ustedes a un diagnóstico oportuno en su paciente. ¿Ok? Entonces ahí hablamos, después de un poquito de este aterrizaje que tenemos desde la biología celular y del cáncer, pues también
tenemos que tener claro los conceptos que cuando hablamos de tumor, ¿cierto? Existe el tumor maligno y el tumor benigno. Ah, ya sé qué pasó. ¿Ya? No, pero ya sé qué va a pasar. Sí, y yo lo estaba utilizando ahorita. De arriba y lo puse acá. Profe, ahí también se mira la susceptibilidad, ¿no? Porque pues no toda persona que come pues tampoco va a tener como tal cáncer, ¿no? Es que existen muchos factores que lo llevan también, ¿cierto? Genéticos, ambientales, que te llegan a desarrollar a ti o algún tipo de cáncer. O si de pronto tienes el gen, pero pues está ahí, pero tú favoreces el ambiente, el espacio, por tus malos hábitos, etcétera, pues lo vas a desarrollar, ¿cierto? Hay muchos factores que me implican a mí esa connotación de la palabra cáncer. Entonces, hablamos de unos conceptos claves según el Instituto Nacional del Cáncer, donde me define qué es el tumor o neoplasia. Cuando escuchen tumor o neoplasia es el mismo concepto. ¿Listo? Y ya ahí sí lo vamos a clasificar si es benigno o si es maligno. Si es benigno, dice que no hay una duplicación como tal o invasión a otros órganos. Y si es ya maligno, dice la palabra cáncer como tal, ¿listo? Que ya invade a otros órganos. Entonces, ¿qué nos dice del tumor según el Instituto Nacional del Cáncer? Una masa normal de tejido que resulta cuando la célula se multiplica o no hay nadie que pare ese proceso de aceleración o duplicación de la misma. Y se divide en tumores o neoplasia benigna o tumores malignos llamados cáncer. Entonces podemos definir como un tumor cualquier alteración en el tejido que produzca un aumento del volumen o un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que aparece, por tanto se hincha o la palabra se distendida o se distiende. ¿Listo? Entonces, características de los tumores o neoplasia benigno, ahí está. No crecen de forma desproporcionada ni agresiva, no invaden otros tejidos adyacentes, no hacen metástasis, permanecen por lo general juntas como encapsuladas, no constituyen una amenaza para la vida, se puede extirpar y la mayoría de casos no reaparecen cuando son extirpados. Eso es cuando hablamos en la mayoría de los casos benignos, si se detectan a tiempo, si no existen otras condiciones que favorecen y no me lo lleven a una neoplasia maligna. ¿Ok? Ahora hablamos de las neoplasias, algunos tipos de ellos, aquí se los tengo como ejemplo, un papiloma, un quiste, un adenoma en las glándulas, un lipoma en el tejido adiposo, osteoma en el hueso, mioma en el tejido muscular, angioma tumor compuesto generalmente por pequeños vasos sanguíneos, y nevus, el famoso lunar. ¿Listo? Cuando hablamos ya de tumores malignos o cáncer como tal, en este caso invade o dañan a tejidos o órganos cercanos, comienza en un órgano, comienza su multiplicación acelerada de las células, rompe y puede pasar vasos sanguíneos o linfáticos donde invaden otros órganos, donde ahí comienza también la multiplicación, el crecimiento acelerado del mismo, y asimismo afectando otros órganos adyacentes. Se separa del tumor maligno, entra al sistema linfático, flujo sanguíneo, afectando otras partes del cuerpo, no permanecen juntas, se extienden, suelen constituir una amenaza para la vida y cuando se extirpa, por lo general, puede aparecer otra vez. Algunas clasificaciones, como lo pueden observar en la lámina, carcinoma, ¿cierto? Cuando se originan en el epitelio, que se reduce, que recubre las células del órgano, por ejemplo, el pulmón, senos, estómago. Hablamos de sarcoma, de cáncer del tejido conectivo como tal, ¿listo? Que se encuentra en cualquier parte del cuerpo. Si hablamos de gliomas, son cánceres de cerebro o en la médula espinal producidos por neoplasia en las células gliales. El concepto de leucemia, cuando hablamos de cáncer en la sangre, pero cuando afecta específicamente a la línea mieloide. En este caso, para los cánceres de tipo en la sangre, ya sea mieloide o linfoide, es importante que comenzamos con un análisis que puede ser en un extendido de sangre periférica, en donde podemos ver la diferenciación de la morfología de esta célula. Sabemos que de la línea mieloide, las células maduras, ¿cuáles son? Los linfocitos,
los monocitos, los eosinófilos y los neutrófilos, ¿cierto? Eso era lo que usted debería ver en un extendido de sangre periférica. Los linfocitos son de la Perdón, los linfoides. linfocitos y monocitos, más que todo linfoides. Linfoides. Entonces, neutrófilos, eosinófilos, ¿cierto? Basófilos. Esos son, ya son, basófilos, ya son su línea mieloide. Normal, los pueden ver. Pero, ¿qué pasa? Que cuando un extendido vemos una célula inmadura, como bacteriólogos o hematólogos se necesita una especialidad para poderlo distinguir. Sabemos que está la célula inmadura por el tamaño del núcleo, por su citoplasma, porque tiene ciertas características para saber si es un promieloblasto, ¿cierto? O mieloblasto, pero hasta ahí. No sabemos mucho más de esa diferenciación. Pues tocaría como especializarnos para ello. ¿Quién nos ayuda mucho a discriminar qué tipo de línea se ve afectada en la población o en mi paciente que llegó? Puedo utilizar una citometría de flujo. ¿Listo? Una citometría de flujo para poder diferenciar qué tipo de células son. Número 2, también, bueno, en este caso en la línea linfoide, entonces los linfocitos es lo que voy a ver si son los maduros. Y si son los inmaduros, entonces prolinfocitos, ¿cierto? Pero es mucho mejor poderlo hacer con una citometría de flujo para la caracterización de las mismas. ¿Ok? Muy bien. Partiendo de ahí, en este caso, pues hablamos de cánceres, en este caso de la sangre, ya sea linfoide o mieloide también. Y si sabemos que en cuanto a las características que ejerce un cáncer, uno de ellos es, lo hablamos al principio, la evasión de apoptosis, o sea que invaden nuestras células que pueden ser coayudantes a destruirlas con un interferón, ¿cierto? Nuestras células, la natural killer, ¿cierto? Que nos ayudan como tal a combatir células extrañas. En este caso, esas células tienen esa capacidad de invadir, de evadir. De regulación energética celular, pues obviamente estamos hablando de una célula que está multiplicándose en un órgano y expandiéndose a otro, de alguna otra manera necesita energía y pues toma gasto energético como tal, listo, para esa duplicación de ella misma. Señalización proliferativa sostenida, sigue multiplicándose sin nadie que la detenga, porque hay un daño en esos defectos de los stop. Evasión a supresores de crecimiento, también cambian los receptores, evita la destrucción del sistema inmune que los pueda combatir, ¿cierto? Adquisición de inmortalidad, inflamación producida por el tumor, activación de evasión y metástasis, e inducción a angiogénesis, ¿cierto? A nuevos vasos sanguíneos debido pues a una célula que se está multiplicando descontroladamente. Y ahí es donde viene el uso de nuestros marcadores. Ante esa reacción o ante esa producción de esa multiplicación de esa célula o de ese tumor benigno o maligno, vemos que comienzan a desarrollarse ciertas sustancias que se liberan a la sangre. Y ahí donde nosotros podemos tenerla y podemos utilizar marcadores tumorales para detectar el crecimiento de una actividad anormal en la sangre en este caso. Entonces a lo que le llamamos marcador tumoral. ¿Listo? Permite conocer la presencia, evolución o respuesta terapéutica ante un tumor, en este caso maligno. ¿Para qué nos sirven estos marcadores? Como tamizaje, donde evalúa la probabilidad de una enfermedad en etapa presintomática, de pronto un diagnóstico temprano, ¿sí? Que de pronto tengamos factores de riesgo, pero no tengamos la sintomatología característica, pero nos hicimos un examen para mirar de pronto una prevención, pues nos puede ayudar como diagnóstico como tal, como pronóstico, y como vigilancia o seguimiento a nuestro tratamiento por si acaso tengamos recaídas. ¿Cuáles son las características de estos marcadores? Entonces, en este caso los marcadores se pueden clasificar en oncofecales, glicoproteínas, enzimas, hormonas, proteínas y marcadores genéticos. No existe pues el marcador ideal, pero sin embargo nos van a permitir como tener una idea más clara de cómo se está comportando este cáncer, y la forma más fácil es a través de una muestra de cualquier líquido biológico, de sangre, un líquido cefalorraquídeo, orina, algunos que se lo podemos detectar su presencia en orina.
Entonces, ¿qué sería un marcador ideal? Que pueda establecer el pronóstico del pretratamiento, que pueda tener un buen seguimiento, predecir la recurrencia, una elevada sensibilidad y especificidad y su valor predictivo positivo, que por lo general lo que se busca es que ese marcador ojalá tuviera una sensibilidad y especificidad del 90 o 95%, sería lo ideal, pero como se encuentra en varios órganos, pues ¿qué va a reflejar? Poca sensibilidad, un 60, 50, pues dependiendo de qué tanta cantidad esté, o qué otra enfermedad de base me pueda alterar ese marcador. ¿Listo? Lo ideal es que si tengo un cáncer de pulmón, ese marcador que me di solamente me sirva para el cáncer de pulmón, pero veremos que ese marcador, esa enzima también la libera el páncreas, el hígado, los huesos, entonces no es ideal porque también está en otros órganos. ¿Ok? ¿Listo? Todas las personas tienen una pequeña cantidad de estos marcadores. Gracias a estudios pues se ha podido cuantificar o establecer unos rangos de referencia, así como sabemos cuántos niveles de glucosa, lo normal que un ser humano puede tener, ¿sí? Por el metabolismo de la insulina, por las vías de señalización, que hablamos de 70 a 100, pues también a través de esos marcadores también pues tenemos una pequeña proporción y ya tenemos establecidos unos valores de referencia, ¿cierto? Que se producen en sangre. Los niveles tienden a aumentar más de lo normal solamente cuando hay gran cantidad por lo general de células tumorales presentes. Debido a que hay varios tipos de cáncer, no se puede usar un solo marcador para detectarlos a todos, lo que te daba a ti como ejemplo ahorita. ¿Listo? Y los niveles elevados de un marcador no siempre significa que hay cáncer, porque siempre puede haber falsos positivos. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el PSA o el antígeno prostático lo utilizamos mucho para mirar cuando se sospecha de cáncer de próstata, ¿cierto? Pero sin embargo puede haber unos falsos positivos. Una prostatitis no significa que el paciente tenga cáncer, pero lo vamos a encontrar elevado. Entonces hay que ir más allá para poder utilizar otras pruebas también diagnósticas para poder establecer que sea cáncer y no son falsos positivos. Otro, por ejemplo, en cuanto a las relaciones sexuales, cuando ustedes mandan el PSA por una hiperplasia prostática que no es cáncer o una prostatitis que estén sospechando, entonces una de las pruebas es el PSA, pero sin embargo hay una condición preanalítica que debe cumplir mi paciente. Entonces cuando él llega con ese examen solicitado por el médico, nosotros lo primero que le preguntamos es: ¿tuvo relaciones sexuales? Obviamente de congruencia, ¿no? No delante, consulta externa ni gritando. Se le llama al paciente y se le dice: ¿usted tuvo relaciones sexuales esa noche? Ay, sí, dígame la verdad. Porque muchas veces ellos se toman eso como: ay, me da pena o risa. Para nosotros no, porque sabemos la seriedad de esto. Porque nosotros podemos emitir un resultado elevado donde no tenían nada del paciente. Entonces, sí, doctora, tuve relaciones sexuales esta mañana o anoche, ¿sí? Entonces a uno le dice: no, el examen no te lo podemos hacer. Ay, pero ¿por qué? Si yo vengo de lejos, el médico no te explicó. No me dijo nada, solamente mándese este examen porque me ha dado mucho dolor en el pene, ya todas las pruebas de transmisión sexual me salieron negativas, ¿sí? Tengo dolor al orinar, pero todo me sale, no tengo infección urinaria, entonces quiere descartar otro tipo de patología asociada, ¿cierto? Entonces manda un PSA. A lo que voy a la conclusión, que me puede generar un falso positivo, simplemente el hecho de haber tenido relaciones sexuales y haber tenido, no haber cumplido, en este caso, con 3 días sin tener relaciones sexuales para hacerse el PSA. ¿Usted por qué creen que eso podría pasar? Si el PSA se libera en sangre, está en próstata, en este caso la relación sexual, ¿qué puede influir ahí? Va por ahí, pero por ejemplo el acto sexual, ¿qué implica? Implica movimiento, ¿sí? Implica inflamación, porque hay un contacto, ¿listo? Y si es agresivo, pues mucho más, ¿sí? A lo que lleva un proceso inflamatorio que puede liberar próstata, el PSA ahí en sangre, entonces puede verse elevado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre durar 3 días y ahí se hace el examen. Lo mismo nos pasa por ejemplo, cuando medimos un espermograma.
en un espermograma nos va a permitir a nosotros medir como tal cómo es el comportamiento del conteo de los espermatozoides, porque se está sospechando de infertilidad masculina. Entonces en el laboratorio también se deben cumplir unos criterios para que el paciente pueda llevar esa muestra y hacer un buen conteo. Y uno de ellas es el proceso de la abstinencia de 3 a 5 días, no máximo a 5, para poder hacer un buen conteo de esos espermatozoides. Todas las pruebas de marcadores tumorales también deben tener sus condiciones para evitar, como eso, que es tan sencillo, un falso positivo. ¿Listo? O una mala interpretación. Ay, sí, era una prostatitis, pero no, pero yo me la hice a los 3 días porque queríamos confirmar y salió todo negativo. No es lógica que de una vez te vaya a salir negativo. Si estamos ante una prostatitis o ante una hiperplasia prostática, eso pudo haber. O por ejemplo un golpe, ¿sí? Ay, que tuve un golpe. O por ejemplo el ejercicio fuerte, pero para hacerse el examen. No quiero que lo malinterpreten, es siempre, es en el momento del examen que preciso hizo fuerza, ha sido un mal golpe, pues ¿qué va a pasar? Va a elevar el PSA en sangre y puede verse un poco aumentado, más de 4 nanogramos sobre mililitros. Entonces son condiciones preanalíticas para hacerse este tipo de examen. ¿Los ciclistas también? En este caso, claro que sí, porque es el movimiento, ¿sí? Pero todas las condiciones para las pruebas del PSA se los pregunta el paciente, si hizo ejercicio, si tuvo relaciones sexuales y eso, que cumplan para nosotros garantizar que sea verdad ese aumento de ellos. Sí, para todo debe hacer eso. Listo, la eyaculación, el ejercicio físico, una biopsia prostática, en este caso que se haya hecho un procedimiento. ¿Ok? Asimismo, a otros antígenos, a otros marcadores que pueden relacionarte en condiciones normales, pueden elevarse y no estar hablando de cáncer. ¿Qué se quiere? Evaluar la sensibilidad, especificidad y valor predictivo y valor negativo. Cuando hablamos de sensibilidad, cuando tenemos positivo verdadero, mal, falso, negativo. Tiene una alta sensibilidad cuando esto ya supera más del 90%. Especificidad, negativo, verdadero, más falsos, positivos. Y el valor predictivo positivo, que es lo que se busca más de todo el marcador, que sea positivo, verdadero, más falsos, positivos. Principalmente lo que evaluamos estas tres para que sea un marcador de excelencia. Ahora sí miremos ejemplos de marcadores tumorales como hormonas y para qué tipo de cáncer. Entonces, tenemos el ácido 5-hidroxiindolacético. Este lo podemos detectar mucho en orina y sirve mucho, es un marcador urinario, ahí está, para el diagnóstico de tumor carcinoide o un síndrome carcinoide. ¿Listo? Les va a servir mucho para ello. Tengo, por ejemplo, aquí. Un tumor carcinoide es un tipo de cáncer que se deriva de las células del sistema endocrino difuso y permanece en la familia de los tumores de los neurosecretores. Se localiza principalmente en el tracto gastrointestinal. Entonces pueden utilizarlo como marcador para este tipo de cáncer cuando se esté sospechando. Y es de tipo hormonas. Otro, las catecolaminas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las hormonas esteroideas, que hablábamos de que se producen en la glándula suprarrenal y que está la corteza y la médula? Entonces en este caso las médulas, hay una de las que producen ¿qué? Catecolaminas. Las catecolaminas. Entonces, ¿qué pasa con las catecolaminas? Entre esta la dopamina, norepinefrina, epinefrina, se catabolizan en el cerebro, hígado y aparecen en la orina como ácido homovanílico o ácido vanilmandélico. ¿Listo? Estos ambos marcadores que ustedes observan ahí les ayuda mucho para el diagnóstico del tipo de cáncer de los feocromocitomas y los neuroblastomas, que principalmente su afectación es ahí en la glándula suprarrenal, en la médula. Ya miremos un poquito de ello. El feocromocitoma es un tumor que se forma específicamente en las células cromafínicas, ¿de dónde? De las glándulas suprarrenales, y produce una secreción aumentada y no regulada de esas catecolaminas. O sea, ¿dónde está afectando principalmente ese tumor? En la parte de la médula de esa glándula suprarrenal.
Porque acuérdense que en las cortezas donde se producen las hormonas esteroideas. Y aquí un ejemplo de ellos. Y el neuroblastoma es una forma de cáncer infantil que se forma en el tejido nervioso y por lo general suele comenzar con mayor frecuencia en las glándulas suprarrenales. Otro que se comporta como hormona, que es una hormona, la calcitonina. Sabemos que la calcitonina se utiliza mucho para el diagnóstico de tiroides, lo pueden enviar mucho. Sabemos que esta calcitonina interviene en la regulación de los niveles de calcio. ¿Listo? Sin embargo, miren cuánto tiene de sensibilidad buena. Y inclusive en la vida real, usted cuando se sospecha cáncer de tiroides, aparte de los estudios imágenes para ver la glándula como tal, el tamaño de la glándula, también calcitonina siempre la manda o la tiroglobulina. Ese es el pan de cada día de ustedes. Sus imágenes que envían y para mí en caso tal laboratorio, calcitonina y tiroglobulina. Y miren cuánta sensibilidad tiene esta, bueno, 90%. Pero sin embargo hay falsos positivos en una insuficiencia renal, porque acuérdense que también a nivel renal, ¿qué pasa con el calcio? También permite una enzima para que se pueda dar bien la absorción en algún síndrome carcinoide o algunas neoplasias pulmonares. Pero en cuanto a sensibilidad, hablamos de que no puede servir muy bien. La tiroglobulina, si recuerdan ¿qué es lo que se necesita para formar las hormonas tiroideas? Yodo, tiroglobulina. Que lo tenemos a través de la dieta, excelente. ¿Qué más? Tiroglobulina y necesitan la tiroglobulina, que la tiroglobulina es la glucoproteína que está ahí en el coloide, y necesitas también la enzima, la tiroperoxidasa. Necesitas estos tres elementos para que en la glándula se pueda formar T3 y T4 y que la pueda regular ¿quién? La TSH, ¿se acuerdan? Bueno, si no, igual vamos a ver eso, ¿no? Adelante. A lo que voy, por eso es la utilidad clínica de ella como hormona, ¿cierto? Entonces, la tiroglobulina me va a permitir a mí poder utilizarla como un marcador de cáncer de tiroides, pero más lo utilizo como la calcitonina. Marcadores que se comportan como oncofecales. Proteína. Están esos tres, que sea la alfa-fetoproteína y la hormona gonadotropínica coriónica, la unidad beta. Esos son antígenos oncofecales. Entonces, el antígeno carcinoma embrionario es una glucoproteína de elevado peso molecular presente en la membrana del citoplasma de las células glandulares. En este caso, pues es un marcador de amplio espectro, prácticamente todos, obviamente donde tengamos nuestras células glandulares, por ejemplo, nos ayuda mucho en el cáncer digestivo, de mama, de pulmón, de cabeza, de cuello, prácticamente. Aquí está la sensibilidad de ella según la progresión o el estadio de ese cáncer, según la clasificación de Duques, prácticamente su sensibilidad ya la abarca cuando prácticamente el cáncer está avanzado en su etapa 4, prácticamente ya no hay nada que hacer. Es ahí donde vemos la elevación de ella. Entonces, ¿me sirve tanto para el diagnóstico? No. Me sirve más para pronóstico, para ver cómo va la evolución, si ha bajado, no ha bajado, si esa cantidad de marcador en la sangre de mi paciente una vez diagnosticado el cáncer. ¿Listo? Más que todo es para pronóstico, o recidivas, o monitorear la terapia, pero como diagnóstico no tanto por lo que se encuentra en muchos lados. La alfa-fetoproteína, entonces una glucoproteína sintetizada por la membrana vitelina, el tubo digestivo y el hígado fetal. Entonces es muy importante para mirar madurez fetal, también para mirar cáncer de hígado. ¿Listo? Lo utilizan ustedes mucho. Sin embargo, hay falsos positivos porque cualquier hepatitis, cirrosis hepática, pero todavía que no puede alterar todo lo que tenga que ver con problemas hepáticos, pues obviamente también se va a ver afectada la concentración de este marcador en sangre. Sin embargo, miren, para el diagnóstico como tal,
Y evolución no tanto, más que todo se puede guiar el tratamiento de evolución porque su sensibilidad está como un 20 o 30%. ¿Ok? Ya concentraciones más de 100 nanogramos sobre mililitro permite diferenciar entre el cáncer y las enfermedades benignas. O sea, ya más de 100 nanogramos sobre el mililitro. La alfa-fetoproteína ya sí se considera que es un cáncer de hígado. Aquí está. También es un marcador de defecto del tubo neural para mirar sufrimiento y muerte fetal cuando se eleva por encima en la edad gestacional. También lo pueden utilizar. Entonces, el tipo de muestra pueden utilizar un líquido amniótico para poderlo pedir. La gonadotropínica coriónica. Entonces, ya sabemos que esta es la principal hormona, ¿cierto? Que tiene dos unidades, la alfa y la beta, y la beta, pues principalmente es la que nos hace única, porque la alfa prácticamente la tienen todas las hormonas hipofisiarias, y la beta es la que nos da esa función biológica, ¿cierto? Y es útil para el diagnóstico del embarazo. Sin embargo, pues yo hormona gonadotropínica coriónica para sospechar de un embarazo, pues pido una prueba rápida, una inmunocromatográfica, la que usted pide en la tienda. Esto que solamente me dice la positividad, negativo, positivo, porque hay una reacción de antígeno-anticuerpo para saber si usted tiene esa hormona en sangre, ¿cierto? No te dice la cuantificación. Por eso cuando ustedes piden hormonas como tal o marcadores tumorales, lo que pide la técnica utilizada para ellos es más compleja, porque son nanogramos, estamos hablando de nanogramos, no de miligramos. Entonces, nanogramos mínimo, entonces necesitamos son pruebas más específicas que detecten cantidades mínimas de antígeno y anticuerpos. ¿Listo? Entonces, a través de técnicas especializadas como quimioluminiscencia, como ELISA, nosotros le determinamos de la concentración en el paciente. En este caso, por ejemplo, ¿qué necesitan cuando sospechan de un tipo que no es un embarazo como tal, o que el embarazo si se está llevando de manera progresiva bien? Usted manda a cuantificar la beta, la unidad beta. La unidad beta, pues según la semana de gestación, tiene una concentración, pero también te va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, si es un embarazo ectópico, si es una mola, por las concentraciones. Hay una tablita de ella donde te dice la concentración de esa hormona según la etapa de gestación. Por ejemplo, si, ahí le estoy echando mentira porque no me acuerdo. Si, por ejemplo, dice que en el primer del embarazo tu concentración de esa hormona debe estar en 10, por ejemplo, en la mola está el doble, porque se está gestacionando donde no tiene, ¿sí? Entonces ya se vienen otros estudios para poder confirmar si sí o si no, pero esa te ayuda mucho en la cuantificación, orientar, ¿ok? Que no se está llevando bien esa producción. Va dormido. Parate, da una vuelta y volver y te sentás allá. Das 2 vueltas y te sentás. Ahorita yo me doy cuenta, ahorita me das el celular y yo voy grabándoles así, para que den cuenta. Obviamente son temas fuertes, hay temas de temas. Y ahora íbamos por el embarazo. Bueno. Sí, por la detección de la beta. Sí, de embarazo ectópico o tumores testiculares. En el hombre, ¿cómo sí. sale eso? Por lo general en el hombre, a veces si se hace una prueba de embarazo sale positivo, que está positivo, que está positivo. Lo que pasa es que puede tener es un tumor testicular. Entonces me ayuda mucho en los hombres para el diagnóstico de un tumor testicular. Obvio porque los hombres no van a estar embarazados. Muy bien. La gonadotropínica coriónica, que no se me escape nada. Bien. Antígenos tisulares. No te puedo despertar porque no hay cómo activarte aquí sino hablar. Antígenos tisulares. Aquí está el PSA y el antígeno asociado a carcinomas escamosos. Ya hablamos un poquito más del PSA, pero miremos, nos ayuda mucho, pues siempre el médico tiene que diferenciar si es una hiperplasia benigna prostática o como tal un cáncer de próstata, porque son diferentes. En este caso, si hablamos de una hiperplasia benigna, dice que es una enfermedad que se produce cuando aumenta el número de células de la próstata, haciendo la glándula más grande, causando problemas al orinar. ¿Listo? Si ustedes recuerdan cuál es la funcionalidad de la próstata, si no, yo se la recuerdo. Su próstata, ¿por qué está ahí? ¿Qué te permite a ti la próstata? Sus órganos sexuales masculinos tienen unas funciones específicas. Si yo, por ejemplo, te digo que las vulvuretrales, las válvulas,
la que te permite a ti generar un pH o un moco y un pH alcalino. Nosotras las mujeres por eso generamos un pH ácido y ustedes un pH alcalino por sus válvulas uretrales. Tiene un nombre específico, pero ya se me fue en este momento. Y en el momento de la fecundación, en el momento del contacto sexual, neutralizamos para que se pueda dar muy bien todo lo que tiene que ver de la fecundación. ¿Listo? O ir de ese espermatozoide allá al óvulo. ¿Listo? Tiene que neutralizarse ese pH. Tú tienes también tu próstata. ¿Cuál es la funcionalidad de la próstata? Es uno de los componentes de crear ese semen, pero dentro de la funcionalidad de tu próstata es generar enzimas proteolíticas, ¿sí? Y también otras enzimas como las fosfatasas ácidas, como el zinc, ¿listo? Y esas enzimas proteolíticas es la que le da la licuefacción o coagulación de su semen. ¿Cómo sale el semen cuando ustedes lo eyaculan? Los hombres principalmente, voy con ellos. ¿Cómo sale su semen? Blanco, como espeso, ¿cierto? Es en este caso, y duro, si tú tienes tus enzimas proteolíticas funcionando muy bien, dentro del 30 minutos a 60 minutos ya se tiene que haber licuado el semen. ¿Cómo así, querida profesora? Ese blanco que sale espeso, de alguna u otra manera ya usted lo ven como líquido, valga la redundancia, como líquido, como claro, ¿sí o no? Eso se llama porque la próstata te genera esas condiciones para ello. ¿Ok? A lo que voy ahora sí me devuelvo un poquito cuando le estaba hablando del espermograma en cuanto a la fertilidad. A veces el problema de la infertilidad masculina a veces es por la próstata y nosotros nos damos muy cuenta en el laboratorio, porque cuando llega el semen nosotros lo primero que le preguntamos al paciente, ¿a qué hora se hizo la masturbación? Ellos no pueden decirme que no, que fue con la pareja, no. Yo soy muy clara con ellos. Digo, su masturbación, ¿a qué hora se la hizo? Doctora, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿cuál? Pero lo más probable es que nosotros para esos exámenes siempre los mandamos para un cuarto y que vaya él solito y haga su proceso. Para garantizar de que no se lo esté manipulando otra persona o no esté haciendo otro proceso o no contamine eso, porque nosotros necesitamos es hacer un buen examen. Y una de esas, ¿por qué le preguntamos a ellos la hora de hacerse la masturbación? Porque nos permite a nosotros poder determinar si están funcionando también bien esas enzimas proteolíticas. Si vemos que ya pasa 1 hora, 2 horas y eso todavía está espeso y blanco, no están funcionando las enzimas proteolíticas generadas por la próstata. Entonces ya es un factor que te está diciendo, por eso es que tus espermatozoides no fluyen allá al óvulo, porque eso están ahí atrapados en esa mucosidad generada por la próstata. ¿Claro está ahí? Son procesos que ustedes van aprendiendo a medida que van avanzando su profesión. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy? La hiperplasia prostática ahí empieza con esos primeros problemas y miren lo importante que es la próstata en su funcionamiento masculino. Ya un cáncer de próstata, pues ya es la producción de esa forma de esas células cancerosas descontroladas ahí, pues que nos permiten y nos dañan pues, la funcionalidad del órgano. Y se pueden diseminar otras partes. El antígeno prostático es una glicoproteína producida por las células de la próstata y su función es la disolución del coágulo seminal. Ahí ya hablamos de ello un poquito. Muy bien. También puede utilizar el tacto rectal y el PSA para los cánceres de próstata, pero prácticamente ya casi eso no lo hace. No, ya no lo hace. Por lo general solamente miden en antígenos prostáticos y con radiologías y biopsias, ¿sí? Para mirar cómo está el crecimiento del tejido y eso. Eso más que nada. Biopsias. Oscar Cotas. Muy bien, los valores de referencia es tenerlo menor a 4, 3, 2. Eso varía mucho, ¿no? Sí. Sensibilidad de la prueba un 65%, ya superó los 65%. El antígeno asociado a carcinomas escamoso pertenece a la familia de los inhibidores de la serinaproteasa, principalmente está la 1 y la 2. Sus valores de referencia deberían en pacientes sanos menor a 2. En el cáncer
nos sirve mucho para el cáncer de laringe, pulmón, cuello, útero, evalúa mucho las recidivas, las recaídas de mi paciente y su sensibilidad está ya prácticamente cuando esté avanzado el cáncer. Antígenos mucínicos mamarios, ¿cuáles son ellos? Perdón, contesté. Antígenos mucínicos mamarios, son glicoproteínas complejas relacionadas con las mucinas, con alto contenido de carbohidratos, como lo observamos en la imagen, y su especificidad de órgano presentado por los valores séricos elevados presentes como cáncer, principalmente de mama, de ovario y de pulmón, pero utilizamos más para el de mama también. Entonces, aquí está, su utilidad se encuentra en el seguimiento clínico, cáncer de mama, y aquí están el CA19-9, el CA15-3, el CA27-29, el CA50. Si yo lo pongo a ustedes ahorita a hacer una búsqueda de dónde más se producen ellos o dónde se ve su reflejo aumentado, yo sé que me sacan varios órganos. Se utiliza mucho para el cáncer de mama, pero también hay que tener en cuenta que también hay pulmón. Pero si ustedes hacen la tareita, se van a dar cuenta que no hay tan... Hay sensibilidad como más del 60%, pero sin embargo para el cáncer de mama, pero puede comprometer también otros órganos. Aquí no, aquí se me fue. No me preocupe, no. Ya, acá. En este caso, el 19-9 es útil para tumores digestivos, principalmente para carcinoma de páncreas. Sin embargo, su sensibilidad está más del 80%, pero ya cuando el cáncer de páncreas ya ha aumentado a más de el órgano más de 3 centímetros. El 15-3, carcinoma gástrico, ¿listo? Pero con la combinación del CA y el TGA nos ayuda siempre bastante para ese diagnóstico. Dice que el CA19-9, el CA y el TGA72, ya con metástasis ahí sí se ve una alta sensibilidad, ¿sí? Que ya localiza donde está empezando, poquitas. Prácticamente todo es más hacia cuando ya está avanzado el cáncer, donde se ve más el reflejo de ellos. El CA19-9 para el cáncer de mama no es útil como prueba de tamizaje, solo el 21% en pacientes en estadios tempranos, ¿listo? Y más cuando ya está el estadio más avanzado. El CA125 125, por ejemplo, cáncer de ovarios, de trompas de falopio, ¿listo? Tiene una alta sensibilidad ya cuando está el estadio avanzado en el cáncer de ovario. ¿Listo? Falso positivo, fibrosis uterina, endometriosis. Y todo se tiene que hacer, más que todo, esas pruebas más acompañadas de pruebas de imagen. Y o biopsias también. La glucoproteína K72, utilizado para el cáncer gastrointestinal, también se ve elevado en mama, ovarios y pulmones. Pero ese casi no lo usan. Usted manda más el CA19-9, el CA125. El del 27-29, el paciente con cáncer de mama durante o después del tratamiento, este también lo tenemos, pero utilizamos más el 15-13, es el que más mandan ustedes. Como enzimas, esta sí ya la mato, porque encima pues la tenemos casi en todas las células, entonces, pero igual tienen que saber que existen marcadores que lo podemos utilizar, de enzimas que lo podemos utilizar como marcadores tumorales. Lo que tienen que ser conscientes ustedes es que pues no hay mucho que hacer, por ejemplo con la lactato deshidrogenasa. ¿Dónde se produce la lactato deshidrogenasa? ¿En qué parte del ciclo? A nivel citoplasmático, ¿de acuerdo? De glucosa a piruvato, de piruvato a lactato, de piruvato a lactato. Entonces, esa está la enzima lactato deshidrogenasa, pues está en todas las células. En una sepsis ya tú estás aumentado el lactato y no quiere decir que tenés cáncer, a lo que voy, ¿sí? Entonces, el origen de ella, pero igual es utilizado o es nombrado dentro de los marcadores tumorales, es solamente para que sepan eso. Y acuerden que el lactato tiene muchas isoformas, está el lactato 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 1 y el 2 más en corazón, pero el 2 en páncreas, ¿sí? Pero de igual manera, pues, están todas las células. La enolasa dice que es una isoenzima glucolítica neuroespecífica de la enolasa formada por dos cadenas polipeptídicas prácticamente idénticas.
Dice que su principal aplicación, control evolutivo en pacientes con tumores carcinoides, sí, pulmón indiferenciado de células pequeñas con tratamiento quimioterapéutico. Falsos positivos, por ejemplo, muestras hemolizadas. ¿Saben qué son muestras hemolizadas? Una muestra que nos llega a nosotros al laboratorio hemolizada no sirve. Entonces, tiene que ver por qué. Cuando yo te tomo la muestra a ti, en un tubo, tapa roja o tapa amarilla, voy a obtener suero o plasma. Tengo que repetirle siempre. Suero. Suero, ¿sí o no? Cuando yo espero que se coagule la sangre, abajo queda el componente rojo y arriba queda el suero. Suero porque no tiene anticoagulante. Si tuviera anticoagulante, fuera plasma, ¿cierto? Ya lo saben. Ese suero, así, yo puedo medir los marcadores, los componentes bioquímicos, todo. Sin embargo, si ese suero llega a estar hemolizado, o sea, que los glóbulos rojos de abajo se rompieron y liberaron el componente, y ese componente hace que ese amarillo se vuelva como rojito. Ahí no nos sirve porque también está liberando los componentes de los glóbulos rojos, que pueden generar falso positivo en la sangre, un aumento de ellos. Esa es la respuesta. Lactato deshidrogenasa, ya lo vimos. Sí, tomé. Presente en cualquier tipo de cáncer. Próstata, fosfatasa ácida prostática, en cáncer de próstata, lo he utilizado también en leucocitos, páncreas, vasos y vesículas. Entonces, de pronto para cáncer de próstata, pero ustedes siempre piden el PSA, pero pueden acompañarlo de pronto con una fosfatasa ácida prostática. Y finalmente los oncogenes, lo que venimos hablando desde el momento 1, los oncogenes. Entonces podemos hablar de, ¿qué hablamos de ellos? Los oncogenes son formas alteradas de los genes como tal que participan en esa proliferación y diferenciación de la célula. Si hay alguna alteración en ese ciclo por estos tipos de marcadores, pues obviamente va a haber el estudio genético de ellos, pues nos va a reflejar qué es lo que está pasando, confirmando el comentario. Entonces, por ejemplo, en los casos de los genes BRCA1 y 2, es muy importante para clasificar los tumores de mama y verificar si puede ser hereditario y todo eso. También las oncoproteínas como el protector del genoma, que es el TP53 y sus homólogos, el ER, el NEW, ¿listo? Y todos nos pueden ayudar para dar un buen pronóstico en los tumores de mama, de colon o de ovario, porque ya estamos hablando como tal de los genes. Usted sí se basa como lo más importante, también le puedo preguntarlo como los... Yo te puedo preguntar. Digamos, ahí el TP53, pero o preguntarlo de P185. Yo te puedo preguntar en un cáncer de mama, por ejemplo. En un cáncer de mama, el tipo de marcador oncogen que podrías utilizar para el diagnóstico es... Entonces, en los BRCA. ¿Sí? Ah, sí. Pero porque te estoy preguntando eso, ya te lo estoy clasificando, porque si yo te hablo te pregunto cualquier tipo de marcador con cáncer de páncreas, pues yo sé que tú me vas a hacer una lista ahí. Y claro, me pone uno y me vaya a pelear, profesora, es que este también, ya lo encontré en San Google. Ahí está, me lo vale, profesora. Entonces tengo que ser muy específica para las preguntas también. Entonces, si es la que se comporta como enzima, entonces ya te estoy diciendo que es la de las enzimas, no te estoy preguntando otro. ¿Listo? Es como para que se puedan guiar. Sí, vamos a guiarse como... Ok. Oncogenes, los BRCA. ¿Volvió a pasar lo mismo? BRCA1, BRCA2. Proteínas C. Así como mucho gusto. No, creo que están hablando de Ya. y la función. Esa era como la que La proteína 128 para el control de neoplasias mamarias también, tipo de tumor, broncopulmonares, ya son oncogenes, ya ese es el ER, que es el que más piden para el cáncer de pulmón cuando es general. Con mucho gusto. Y aquí está una tabla donde no existe un valor mínimo que es el valor de referencia que tú debes tener de tus marcadores en sangre, por ejemplo, el antígeno prostático memoracual. Pero, por ejemplo, ya un antígeno prostático que tengas mayor a
Entonces al PCA ya lo detecté. Mayor a 20, ya te está diciendo. Es cáncer. Por lo mismo que te decía del CA, creo que mayor a 100 del CA, les había dicho también. Esto ya está reflejando estos valores de referencia que sí o sí lo estamos asociando ya a cáncer, porque ya el aumento ya es como 6 veces, 8 veces más, 10 veces más del valor de referencia. Un valor muy exagerado. Pero por ejemplo, si un antígeno prostático es menor a, es menor a 4 y te dio 5, yo te estoy diciendo ya que puede ser muchas cosas, ¿no? Si te dije 4 y te dio 5, hay que esperar. Pero te dio 10, 12, ay, ahí sí alerta. ¿Viste? Muy bien. Listo, mis hijos. Y esta imagen que me gustó mucho, donde refleja más que todo la clasificación de los marcadores según el órgano donde podría estar más específicos. ¿Listo? De laringe, el CCC, el de mama. ¿Cuáles son los de melanoma, aquí el profe? de mama, igual aquí falta el BRCA, pero está el NIU. Los del melanoma, ¿cuáles son? El S100, no me acuerdo el nombre, utiliza la ay, se me fue. El MI, ya te lo busco. Ay, Cristo. Ese es El melanoma, eso casi siempre depende cómo se vea el lunar, biopsian y ya salió. Por lo general que usen marcadores, nunca lo había escuchado. el microglobulina beta. Para medir la cantidad de cáncer en el cuerpo, microglobulina beta se llama eso. Ok. Casi no, ni lo tengo. Microglobulina beta. Ya va a aprenderse eso. Listo, mis hijos. Nos vemos juiciosos en la próxima clase. Está bien el break, no pasa nada.